Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase vamos a ver sobre las funciones simétricas. Vamos a ver sobre los dos tipos de funciones simétricas que hay, funciones pares y funciones impares. Las funciones pares es simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Al eje de las ordenadas vendría a ser el eje de Y, ¿no? Ordenadas y abscisas, que sería abscisas, el eje de las abscisas son X, pero como el eje de las ordenadas son Y. Si para cualquier punto X de su dominio se cumple que X puede ser un número positivo o puede ser un número negativo, eso no importa. ¿Por qué? Porque al ser una función par, lo que da a entender es que esta función va a tener un grado par, es decir, un número par, es decir, está elevado a un número par. Esto va a ser una función par, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros grafiquemos esta función dentro del plano cartesiano, lo que va a pasar es que va a funcionar como un reflejo, es decir, el mismo recorrido que va a ser hasta el elemento de las ordenadas o hasta el eje de las ordenadas, va a ser el mismo recorrido de regreso, simulando un espejo, por ejemplo, aquí. El mismo recorrido que viene llega hasta cierto punto que se le llama el vértice y comienza nuevamente esta función. Esta función más se aplica, por ejemplo, en funciones cuadráticas, funciones cúbicas en adelante, ¿no? Función par cuando el elemento está elevado a un número elevado, o perdón, a un número par. El elemento, bueno, vendría a ser la incógnita que sería el X o la letra X o la variable. ¿Por qué razón? Porque el elemento no importa si X es positivo o negativo. Al estar elevado al cuadrado, todo resultado, sea X positivo o negativo, el resultado va a ser positivo siempre. Por ejemplo, si yo quiero saber X elevado al cuadrado, un número elevado al cuadrado, yo puedo decir que 2, que x vale 2, x elevado al cuadrado es igual a 4. Pero si digo que x vale menos 2, también no importa, porque al ser negativo, igual, menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4. ¿Pero por qué? Porque menos 2 por menos 2, menos por menos es igual a más. Entonces el resultado va a ser positivo. Es por ello que es un elemento par, porque prácticamente el resultado va a llegar a un punto que llega un vértice y el resultado se va a comenzar a repetir en los ejes de cada elemento de X. En cambio, la simetría con respecto al eje de las ordenadas, funciones impares. ¿Cuándo son las funciones impares? Una función f es simétrica con respecto al origen si para cualquier punto X de su dominio se cumple que cualquier elemento que sea el valor de X va a depender del resultado o va a depender en este caso del signo que va a tener el valor de X. Estos son, por ejemplo, las funciones con este tipo de simetría se les llama funciones impares. Es decir, todo elemento que está con X o alguna incógnita, o sea, alguna letra elevado a un número impar, va a establecer este tipo de función, una función impar. La función es impar porque se cumple la siguiente igualdad. Es decir, el elemento va a depender del exponente. Es decir, si por ejemplo yo digo 2 elevado al cubo es igual a 8, pero menos 2 elevado al cubo, esto es igual a menos 8. Y en la figura, cuando nosotros representamos esa figura dentro del plano cartesiano, entonces la figura va a ser una especie de reflejo, pero con el eje de las abscisas, por así decirlo, es decir, un reflejo con X, de esta manera. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos otro concepto también. Si nosotros analizamos, miren, por ejemplo de una función par, x elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque no importa cuánto equivale x, el resultado siempre va a ser positivo. Si es que x equivale a un número negativo o x vale un número positivo, el resultado va a ser un número positivo. Entonces lo que hace la función es regresar. Se hace como un reflejo y regresa. Este es un tipo de función par porque el resultado va a ser positivo siempre. En cambio, una función impar, porque el resultado va a depender del signo que obtenga X. Si X es negativo, el resultado va a ser negativo y si X es positivo, el resultado va a ser positivo.
De esa forma se aplica esta función y esta función es impar. Miren la diferencia de los dos gráficos de estas funciones.